Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Pablo Chaliú, gracias por venir de nuevo. Gracias a vos. A tu programa. Esto es La Economía por Moreno, pero ahora es Moreno Chaliú, Chaliú Moreno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Mira, Pablo, viste que lo que nosotros pedimos está empezando a pasar como era lógico, empiezan a manifestar su voluntad los distintos candidatos que necesariamente tienen que comenzar a brotar en el Movimiento Nacional Justicialista. A nuestra candidatura empezó a circular también la del compañero de la Sota, por versiones periodísticas. Bueno, estaría también la del compañero Rodríguez Sá. Y bueno, y esta semana emergió la candidatura del compañero Solá. Y esto para nosotros es importante, sobre todo me voy a detener en lo de Solá, porque presentó una serie de propuestas en términos económicos. Me parece que eso es muy válido, porque el criterio de éxito es que seamos capaces al interior del Movimiento Nacional Justicialista de reflexionar y debatir y consensuar en cuáles son los criterios ordenadores del próximo modelo de desarrollo permanente y sustentable que tenemos que tener en nuestra patria. Cuando digo desarrollo, es desarrollo económico, esto significa crecimiento con inclusión, y esto no hay ninguna, esa es la definición de desarrollo. No es solo crecimiento, sino crecimiento con distribución, con inclusión social, por lo tanto, técnicamente esto se llama desarrollo. Me sorprendió de la propuesta del compañero Solá, que hace mención muy clara a las retenciones, volver a incluir las retenciones al sector minero, pero no es tan claro, no es preciso, no las menciona sobre el sector primario, sobre todo el sector agrícola. Podemos discutir sobre el sector pecuario, si la carne bovina, si la carne de pollo, podemos discutirlo, pero sobre el sector agrícola, esto es básicamente trigo, maíz, soja y el resto de los cereales, te diría que a este momento casi hasta Morales está pidiendo, el emperador Morales de Jujuy, está pidiendo que las retenciones se mantengan. Por eso me llamó la atención y me parece importante que reflexionemos alrededor de las retenciones, que finalmente es una contribución, un impuesto, un derecho que se le pone a los productos que hemos mencionado para disociarlos del precio internacional. Por ejemplo, si el trigo en Chicago, que es el mercado referente donde se arma el precio internacional, entre la oferta y la demanda hay un mercado mundial y es la bolsa de cereales de Chicago. Si en Chicago está a $200 la tonelada y vos le ponés una retención del 20%, significa que cuando lo vendés vas a cobrar $200. El exportador cobra $200. Cuando entra esos $200 y nacionaliza esa factura y la cobra, el 20% de $200, esto sería $40 al tipo de cambio que corresponda en algún momento, van a parar al Tesoro Nacional. Y el resto va a los productores y los gastos que ha tenido el exportador, incluido su tasa de ganancia. En condiciones normales, esto es lo que acontece. Con lo cual, el productor local le puede vender a $160, que serían los 200 menos el 20%, al exportador, o a $160 al molino, al tipo de cambio vigente. Si no, le tiene que vender al molino a los 200, porque si afuera te ofrecen 200, es obvio, y vos tenés un quintal de trigo, lo vas a vender al precio más alto. Por lo tanto, esos $200 que te ofrece el mercado internacional, si no hay retenciones, se trasladan directamente al mercado local, que fue lo que pasó cuando Macri devaluó y sacó las retenciones, que dijimos, miren, duplicó el precio de los alimentos en pesos, sobre todo porque sacó las retenciones y entonces el precio internacional irrumpió en el mercado local. Si no es así, vos ponés las retenciones, puede estar $200 en el mercado internacional, vos le descontás ese 20%, es $40, $160 es el precio de indiferencia entre el exportador y el molino.
Está claro que el molino no puede pagar 140 o 150 salvo diferencia de calidad del producto con la exportación, tiene que pagar lo mismo que paga el exportador, la empresa exportadora, las 7 hermanas, que va a comprar eso y va a hacer todo el trabajo para colocarlo en el mercado externo. Bueno, Solá no hizo mención a eso, con lo cual parecería ser, con el esquema que él tuvo conceptual oportunamente, que él no debe estar de acuerdo con las retenciones a la exportación de productos primarios. ¿Cuál es nuestra posición, Pablo, al respecto? Mira, primero me parece que hay que aclarar algo que es una confusión. Las retenciones no son meramente un impuesto, son un instrumento de política económica. Y hay que considerarlas como tal, porque las retenciones a los productos de la pampa húmeda tienen que ver con el precio de los alimentos, y el precio de los alimentos tiene que ver con el salario. Pero al mismo tiempo, las retenciones tienen que ver con el tipo de cambio. Si no hay retenciones, el tipo de cambio baja. Si el tipo de cambio baja, se desprotege al resto de los sectores de la economía que necesitan un tipo de cambio más alto. Porque hay una diferencial de productividad entre la pampa húmeda y el resto de las actividades económicas en el país. Entonces, cuando uno toma este criterio global, entonces tiene que decir, no, es lógico que existan las retenciones. Ahora, las retenciones a la pampa húmeda, a esos productos, ¿es algo permanente o tiene que ser circunstancial? Yo digo, si uno hace realmente un buen programa económico, que tenga en cuenta el desarrollo, la estabilidad, la justicia social, todo, para eso hay suficientes instrumentos para apuntar a todo al unísono. Si uno hace esto, la productividad del sector industrial va a ir creciendo. A medida que la productividad del sector industrial vaya creciendo, va a ser menos necesario poner las retenciones. Para mí es un instrumento de política económica que en este momento y hasta un periodo que empiecen a tomar efecto las demás medidas que uno pueda implementar, tiene que existir. Yo te digo, y en esto a veces no se reflexiona lo suficiente, me gustaría tomar en cuenta lo que pasó con la expansión de la frontera agrícola en los Estados Unidos y lo que pasó en nuestro país. Claro. En Estados Unidos, cuando se expande la frontera agrícola, y es lo que vos ves en la serie, la famosa conquista, entre comillas, lo que ha acontecido en ese proceso en los Estados Unidos, al ir desde el Atlántico hacia el Pacífico, es que fueron por las tierras más productivas. De hecho, son las tierras más productivas que hoy sigue siendo el centro de la producción agrícola-ganadera norteamericana. Con una productividad extraordinaria. Pensemos que lo que nosotros hacemos una cosecha, obviamente hay una densidad de territorio muy superior, pero nosotros tenemos 35 o 37 millones de toneladas de maíz este año y ellos tienen 330, 340, 350 millones de toneladas. Bueno, nosotros este año con la seca 32, 34 millones de toneladas de soja, ellos 80. Bueno, la realidad es que ellos fueron sobre las tierras más productivas, entonces los precios de los alimentos le bajaron. Cuando ellos pusieron en producción para volcar al mercado las tierras del centro oeste norteamericano, los precios de los alimentos bajaron y por lo tanto estaban dadas las condiciones para el desarrollo industrial. Porque en realidad la alimentación el costo de la alimentación de la población bajó. En la Argentina fue al revés. Cuando vos expandiste la frontera agrícola hacia el oeste, fuiste por las tierras menos productivas. Y ahí emergió lo que técnicamente se llama rentas extraordinarias, que no deviene del trabajo. Deviene de que vos sos propietario de una tierra más productiva que otra. Entonces, si el mercado te paga el precio de la tierra menos productiva, te genera una renta extraordinaria por mayor productividad en la pampa húmeda, que eso fue lo que pasó. Esa
mayor productividad en que se expresó que con el mismo producto, donde un agricultor en la expansión de la frontera agrícola tenía su derecho de propiedad sobre una tierra y laboraba sobre esa propiedad, en la pampa húmeda aparecen dos, el propietario y el que alquila, porque el precio permite pagarle los costos totales más una tasa de ganancia al pequeño y mediano productor que alquila las hectáreas de los dueños de la tierra, y ahí aparece un factor muy extraño, que es la retribución al título de propiedad, que se hace complejo para un equilibrio macroeconómico. Claro, este diferencial de productividad es el que no deviene del trabajo humano, es el que podría de alguna manera distribuirse a través del Tesoro vía las retenciones. El ingreso, el flujo, no la propiedad. En un quantum determinado, que es lo que vos intentás hacer y explicás claramente con las retenciones. Por eso lo ideal, y ahora la tecnología te lo permite y vos lo acabás de decir, las famosas retenciones segmentadas. Porque no es lo mismo en la pampa húmeda, y vos fuiste muy preciso al decir, en la pampa húmeda, que en los márgenes de la frontera agrícola. No es lo mismo la soja en Salta o en el Chaco, que la soja en Rojas o en Venado Tuerto. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, no es... Hace 10 años atrás, esto no era sencillo. No estaba la información, no estaba ni siquiera los software, ¿no? Los hechos informáticos en condiciones de diferencia, pero sí, e incluso la informatización de la FIP y del Ministerio de Agricultura, todos los instrumentos, y de la Secretaría de Comercio, ha permitido la interacción de todas estas bases, que esto se sepa, ¿está bien? E incluso se sepa la productividad en cada zona, que es obvio. Con lo cual podemos ir pensando en retenciones e incluso profundizando un poco pensando en las retenciones segmentadas. Porque, insisto, esto no deviene del trabajo humano. Esto que vos estás planteando es central para la ganancia de productividad de nuestras empresas. Es muy difícil pensar que vas a ir avanzando en el pleno empleo, y el pleno empleo te lo va garantizando el sector manufacturero y el sector servicios, esto es obvio, pero en este caso estábamos planteando el sector manufacturero. Si vos tenés que obligar a tus trabajadores a pagar los alimentos casi en precios internacionales, esto es muy difícil, porque si no tenés que tener la productividad del trabajador alemán. Esto es o norteamericano o japonés. Esto ustedes lo trabajaron muy intensamente con alguien que transitaste en tu juventud, que era Diamant, ¿no? Claro. El ingeniero Diamant. Así es. Nosotros trabajamos con Diamant en la Unión Industrial Argentina. Yo personalmente trabajé mucho con él, porque Diamant militaba en el movimiento de industriales nacionales, que era más representante del interior del país. Y yo estaba en el MIA, Movimiento Industrial Argentino, que era en aquel momento más liberal, digamos. Pero inmediatamente hicimos un dúo importante con Marcelo. Incluso hemos hecho muchos trabajos en conjunto que han quedado en el acervo de la Unión Industrial Argentina, trabajos sobre los aranceles, sobre importaciones temporarias. Y efectivamente la tesis de Marcelo Diamant eran las productividades diferenciales. Esto que nos estás contando del MIA y del MIN, sí, Movimiento de Industriales Nacionales, Movimiento de Industriales Argentinos. Sí.
¿Cómo se enlaza ahora con la segmentación que hay en la UIA entre la celeste y la azul y blanca? ¿Es una reproducción eso, la lista celeste? Era una reproducción, ahora no existe más eso. A ver cómo es ahora. Ahora han hecho tabla rasa, hay un solo movimiento. Pero igual, cuando Claro, porque se alternan en la conducción. se alternaban, ahora ya se acabó eso. Las grandes empresas dijeron, bueno, se acabó todo este chiste, nos repartimos nosotros y de otra cosa. Pero de todas maneras, existe dentro de la UIA la diferenciación. Aunque no tenga digamos, un reflejo político, esa diferenciación, la diferenciación existe. Vos tenés la gente del interior del país, tenés lo que representa la pequeña empresa, ¿no? Pero hoy te puedo decir que la UIA está manejada por las grandes empresas y que aquella rotación ya no existe. Pero de todas, ¿por qué pasó eso? Porque después del último periodo peronista vino una gran revancha en contra de las conducciones de las distintas organizaciones empresarias. Y este gobierno, que dice ser tan republicano y tan transparente, actuó fuertemente en contra de algunas instituciones para, digamos, desbancar los equilibrios que se habían logrado y crear conducciones monocolores afines a su propia ideología. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha sido un escándalo. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, pero bueno, yo lo digo, ha sido un escándalo. Hoy la conducción de la UIA de la Provincia de Buenos Aires en manos de... Estuvo en manos de lo que era un funcionario del gobierno, porque era el delegado del gobierno en el directorio de Techín. Ahora no sé quién está ahí, pero es lo mismo. Yo debería decir que las grandes empresas han tomado, y fíjate que hubo un desprendimiento muy importante. Ahora han creado una nueva asociación con Rosato a la cabeza. Rosato es un empresario de Berazategui. Sí, señor. Que fue uno de los más grandes impulsores de los cambios que hubo en la UIPA. Sin embargo, al poco tiempo se fue porque se dio cuenta que esa conducción no representaba verdaderamente los intereses y los problemas que estaba sufriendo la industria, ¿no? Sí, en realidad lo que ha acontecido con las organizaciones empresariales es que han surfeado la ola de este gobierno. Lo mismo pasó en CAME, donde, bueno, claro, lo sacaron a Cornide y pusieron... La Federación Económica de Buenos Aires también pasó eso. Pero, y la de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde era Cornide. Claro. Cornide era... FECOBA, creo que, ¿no? Sí. Era de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, un dirigente histórico fue desplazado, pero yo a eso creo que a la larga vuelven a surfear en el próximo gobierno. De hecho, los contactos que uno tiene los ve transitando en esta dirección, sobre todo porque en este esquema económico que ha planteado el actual oficialismo, como hecho singular, las grandes empresas las están pasando muy mal, pero muy mal. Claro, ahora las están pasando muy mal. Tan mal o quizás peor que las pymes, porque uno dice, no, mirá, pero estos tienen espalda. Miren, hoy tenemos 2 destilerías cerradas, es un hecho inaudito. En el año 2008 la preocupación del gobierno era trabajar para tratar de desarrollar otra destilería. Incluso tuvimos variadas reuniones con Bulgeroni, el que falleció, para ver dónde se ponía, si Bahía Blanca, hoy tenés 2 cerradas. Tenés la vieja destilería de San Lorenzo, que es la de Oil, está bien, con los problemas, pero está cerrada. Y la de Bahía Blanca, que abastecía fundamentalmente a las estaciones de servicio, que se llama de bandera blanca, ¿no? Que no están directamente, pero que abastecen al mercado. Claro, más bien. Por más que sean pequeñas, están abasteciendo al mercado. Fíjate que algo que dijimos hace algunas semanas atrás,
que este desabastecimiento que vamos a empezar a vivir es de una calidad colosal, porque no es que alguien acapare el producto, sino que el producto directamente no existe. Fue en uno de los diarios económicos una mención especial para el tema del combustible, porque están diciendo que van a volver a aumentar, y en el análisis, si eso compensaba o no compensaba, si resolvía eso los temas de abastecimiento, la nota terminaba: el problema ahora no es que alguien tiene el combustible, el problema es que lo están dejando de producir. Claro. En síntesis, es muy difícil, retomando el eje del programa, es muy difícil plantearse una política industrial si no planteamos unos alimentos, los precios de los alimentos en el mercado doméstico, en un nivel tal que permitan un poder adquisitivo importante de los ingresos populares, que no necesariamente esa importancia del ingreso está reflejado en cuánto gano en dólares, sino que lo que gano me permite un poder adquisitivo en términos de adquirir mi casa, adquirir mi auto, adquirir mis necesidades, mandar a mis chicos a la escuela, tener las vacaciones, mi ropa, mi vestimenta, etcétera, etcétera. Y todo eso está definido por el precio de los alimentos, porque finalmente el trabajador, el jubilado, el pensionado, lo que no puede dejar es de comer. Claro. O sea, que después que compra la comida, un gobierno peronista lo que tiene que pensar es que después que ese jefe de familia compró la comida para su familia, le tiene que sobrar. Si no alcanza a comprar la comida, ya es indigente. Si compra la comida y no le sobra, es pobre. Entonces uno lo que tiene que tender a que compre la comida, compre el resto y encima puede ahorrar. Y entonces a lo largo de su vida útil va construyendo su patrimonio y su riqueza. Pero lo esencial acá, Guillermo, es no quedarse en eso como si fuera una etapa definitiva, sino que eso te posibilita a vos establecer política de desarrollo en el resto de la economía, para así ahí tener vos un crecimiento de la productividad de la economía en su conjunto. O sea, es necesario para el momento de transición, porque si no, no hay solución. Porque como vos bien apuntás, porque yo no lo había dicho, pero vos lo apuntaste muy bien, no solo se requiere ese bajo costo de los alimentos por un problema de productividades diferenciales, sino también se requiere para recrear la capacidad de consumo de la sociedad. Y si no hay capacidad de consumo de la sociedad, no hay inversión inducida, no existe la posibilidad de un equilibrio fiscal. O sea, ahí está todo ese punto que es necesario reflexionar. Muy necesario, y eso nos lleva a otro punto, que es el tema del tipo de cambio competitivo para generar a través del tipo de cambio la productividad que necesitas un poco prestada en el sector industrial, mientras vas generando los elementos en la propia fábrica, en la propia industria, vía inversión, mejora de procesos, adecuación de las normas. Y ahí te metes de lleno en otro de los elementos para mí claves de esto, que es la reforma del sistema financiero. ¿Cómo puede haber una economía capitalista sin crédito y sin crédito accesible? No existe eso. Yo pensé que me ibas a decir, te metes en otro tema de lleno, que es la administración del comercio. Por supuesto. Porque a diferencia del 2001, donde vos tuviste una sobrereacción del tipo de cambio, el famoso overshooting, hoy el mundo te está permitiendo administrar el comercio exterior, que es lo que hicimos nosotros en el 2012, lo tuve que hacer. Pero ahora lo está haciendo Trump. El mundo nos cuestionó, allá por el 2012, cuando empezamos con esto,
nos cuestionó fuertemente. De hecho, nos hizo un juicio en la Organización Mundial de Comercio, nos lo hizo Estados Unidos, Europa y Japón. El 60% del PBI mundial te hizo ese juicio. Ahora, hoy lo está haciendo Estados Unidos. Bueno, quizás te hagan un juicio Europa continental y Japón, pero ya no es lo mismo sin Estados Unidos. Con lo cual, ese tipo de cambio competitivo y necesario, sin ninguna discusión, también te lleva a que no sea necesaria la sobrereacción que tuviste en el 2001, porque hoy tenés un intercambio entre el tipo de cambio y la Administración de Comercio. Claro. Vos en realidad le podés generar una malla de protección a tus empresas para que vayan sacando músculo. Claro, hay que ver qué nos queda en pie Después de este experimento. a la salida de esto, porque este es un sistema muy extraño. Han destruido el mercado externo, pero también han destruido el mercado interno. Es una cosa, o sea, ninguno de los dos mercados. Es muy raro que vos le puedas decir a un empresario invierta si no sabe cuál va a ser el tipo de cambio, invierta con una tasa de interés imposible. Sigue estando en el 212% anual si pedís plata ya. ¿Viste esos 5.000, 10.000, 15.000? 212%. Bueno, muy bien, que ninguna empresa va a ir plata ya. No, está bien, descubierto. Descubierto sin acuerdo, 175%. ¿Pero eso es lo que está pasando? Que ya nadie te vende a crédito. No, hoy, claro. todo el mundo contado. Claro. Te cuento una anécdota, porque a mí es la primera vez que me pasó. Hace un par de días estaba paseando con mi señor y entramos a un negocio de ropa. Yo quería comprarme un blog. Yo lo veo ahí, es una firma reconocida de primer nivel. Bueno, ¿cuánto vale eso? Entonces me dice 1.800 pesos. La flauta, digo, ¿a quién le vende? No, si usted lo paga con tarjeta de crédito, tiene un descuento del 30%. ¿Escuchá? Sí, y si lo paga con efectivo, tiene un descuento del 40%. Claro. Es para evitar la diferencia. Pero fíjate lo que están haciendo. O sea, vos sabés que no se puede. El precio efectivo no se puede. Es el mismo precio. Exacto. Con tarjeta. Entonces inventaron poner un precio alto y hacerle un descuento importante con la tarjeta y más importante todavía pagando en efectivo. Tampoco se puede, ¿no? Porque finalmente es el precio neto lo que dice la ley después de todas las... Pero bueno, solo se pueden las promociones. Pero bueno. No es promoción. No es promoción. Es precio normal. No, precio. Pero lo que yo digo es lo siguiente: independientemente de si se pueda o no se pueda, lo están haciendo. Sí, lo están haciendo. Y están indicando la necesidad de efectivo. Claro. Porque aquellos que han vendido a crédito y pretenden cobrar, digamos, una cantidad que les sirva para hacer su propio esquema de producción, se encuentran en la figurilla. Claro, porque en realidad con esta tasa de interés se ha terminado el crédito comercial. La contracara del crédito comercial es el stock. Cuando a vos se te va bajando la deuda comercial, que es un pasivo, tenés que ir bajando también el activo en la misma proporción. Si este stock que tenías, que es del activo, vos lo debías como crédito comercial. Por lo tanto, al desaparecer el crédito comercial, tiene que ir desapareciendo la cuenta del activo, en este caso el stock. Y es lo que estás viendo en los negocios, todo esto, que empiezan a estar más flaquitos los negocios, todo esto es lo que estábamos hablando desde estos meses, desde que empezó esta situación anormal, que es el desenlace, las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos. Si subir la tasa de interés no tuviera consecuencias, lo hubiese hecho Machinea. Vos sabés, no vamos a hablar de Machinea porque no está presente y eso los peronistas no lo hacemos. Pero bueno, sabemos lo que podemos pensar los economistas peronistas de un economista radical que fue factotum de los dos fracasos de los dos últimos gobiernos radicales. Pero no importa. Si Machinea,
cuando le tiene que informar a Alfonsín que tiene que renunciar él o cualquier otro. Le hubiese dicho, no, doctor, quédese que yo subo la tasa de interés y usted no hace falta que renuncie. Claro, Machinea sabía que era preferible que Alfonsín renunciara y no destruir el aparato productivo. Estos decidieron destruir el aparato productivo en un hecho absolutamente singular, y por eso lo llamamos la supercrisis. Y por eso decimos que están sufriendo las grandes empresas igual o más por primera vez, te diría, en la historia argentina, que las pequeñas y medianas empresas. Por eso todos los conflictos que estamos viendo de estas grandes empresas, que finalmente tenemos una situación impactante. En una pequeña y mediana empresa la reconstrucción es un vis a vis con el dueño. En este caso es un complejo productivo, no es que si se nos cae la fabricación de acero rápidamente arrancamos, o si colapsa la producción de aluminio rápidamente. Muchachos, estos nos están llevando al precipicio y encima no tienen ningún inconveniente, porque ¿sabes qué pasa con estos chicos ricos, con estos oligarcas? Después de nosotros no importa, después de nosotros la nada. Nosotros nos esforzamos por este país, no es este país recipendario de nuestro esfuerzo, por lo tanto que desaparezca el país, y eso es lo que están haciendo estas 1000 familias, nosotros o el caos. Cuidado con esto, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, mi querido Pablo. Grabamos otro programa, lo vamos a estar viendo el día jueves. Y el día jueves los compañeros se juntan a reflexionar sobre lo que nosotros hemos conversado. Y para nosotros es muy importante, porque como empiezan a brotar los distintos candidatos peronistas, y es lo que necesitábamos, debatir las plataformas económicas nos permite entre todos ir construyendo la mejor propuesta. Nosotros tenemos la nuestra y pensamos que es la mejor. Estamos dispuestos a discutirla con todos los candidatos que emerjan del Movimiento Nacional Justicialista. Sin ninguna duda. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel.